Arranca la entrevista aquí en Canal 5. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de la seguridad social, vamos a hablar de los jubilados, un tema que nos comprende a todos. Algunos están más cerca, obviamente, de llegar a esa etapa, así que seguramente les va a interesar más también. Les presento a nuestro invitado. Alfredo Cabrera Casas es el presidente del directorio del Banco de Previsión Social. Nació en Durazno en 1965. Está casado con Adriana Fernández y tienen 2 hijos. Francisco, estudiante de ingeniería, y Diego, que cursa economía. Ingresó en la Facultad de Derecho en 1984 y egresó en 1991. En ese periodo fue uno de los fundadores y militantes activos de la corriente gremial universitaria. Integró el directorio del Colegio de Abogados, la Comisión Especial para la Reforma del Proceso Laboral, el Consejo de la Facultad por el Orden Egresados y la Secretaría del Centro de Estudiantes de Derecho. Cabrera posee un máster en Derecho de la Empresa y se desempeñó como Inspector General del Trabajo. Además, fue consultor del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento en temas de evasión fiscal y delegado gubernamental ante la Organización Internacional del Trabajo en la 81ª Conferencia Anual. En el periodo 2004-2009 fue diputado suplente por Montevideo en representación del sector Alianza del Partido Nacional. Alfredo Cabrera es conocido como Gato, es hincha de Nacional y sus amigos lo reconocen como experto en literatura, cine y vinos. En su época de estudiante se reunían en el apartamento de su madre en Canelones y Paraguay, hasta que llegaban los amigos de Durazno y sus hermanos Raúl y Rodolfo. En ese momento se armaban partidos de truco y tute, a los que se unía su abuelo Papo. Cabrera, ¿cómo anda? Bienvenido. Bueno, muy bien, asombrado con la presentación, pasamos por todos los niveles. Gran jugador de truco, dice ahí. Y de tute. Y de tute. Tenemos una barra que nos seguimos juntando a jugar a las cartas desde la época de facultad hasta hoy. De joven se vino para Montevideo a estudiar. Me vine a hacer quinto y sexto acá, hice hasta cuarto en Durazno. Quinto y sexto de liceo acá. Quinto y sexto de liceo acá y facultad. Bárbaro. Ahora presidiendo del Banco de Previsión Social. Y ahora presidiendo del Banco de Previsión Social, me invitó el presidente a acompañarlo y sin duda para mí ha sido un honor enorme por dar una mano con el gobierno. Vamos a meternos, empezamos a hablar precisamente de la institución. Todo lo que usted diga, estaba pensando, ¿le importa en Uruguay? ¿Cuántos? ¿700.000 jubilados tenemos más o menos? ¿Cuántos hay pasivos en total? Y pasividades en total sí, jubilados son menos, más 400.000 y pico. Pero bueno, tenemos 1,5 millones de cotizantes, sí. 300.000 empresas. En definitiva, todo pasa por ahí. Todo pasa por ahí, es el presupuesto más grande del país. ¿Y cómo estamos en materia de números? ¿Cuáles son los números del BPS, digamos, en cuanto a ingresos y egresos? A ver, estamos en un momento fermental porque estamos comenzando a mejorar. En definitiva, tenemos una reforma de la seguridad social recién aprobada que, como ha sido suficientemente debatida, todos la conocemos, no vamos a volver sobre ella, pero en definitiva empieza a prestarle atención a un problema que es que el Uruguay le dedica un dinero que no tiene o que le cuesta mucho producir para poder financiar la seguridad social. 7 puntos del IVA van a la seguridad social, más otros impuestos. La mitad de lo que la seguridad social se gasta es por contribución especial de seguridad social, pero la otra mitad la pone la sociedad en su conjunto. O sea, no es plata, es plata de todos, en definitiva, ¿no? O sea, los aportes reales, digamos, de 1,5 millones, me dijo, de trabajadores, 1.400.000, y empresarios, ¿eso cubre la mitad del presupuesto del BPS, más o menos? El pago de contribuciones, el cobro de contribuciones especiales de seguridad social, la recaudación de contribuciones especiales de seguridad social no cubre lo que se paga por concepto de prestaciones. Eso cubre aproximadamente la mitad. La otra mitad se cubre con el IVA, 7 puntos del IVA, cada vez que gastamos 122 pesos. De 22 puntos de IVA, 7 van para 7 van a seguridad social. Más otros impuestos, más lo que era el COFIS en su momento, y además de eso, cuando termina toda esa ecuación, falta plata. Y el Estado termina poniendo dependiendo del año, casi 550, 600 millones de dólares, que además que los pone la Tesorería Nacional, que sea que salen del dinero de todos los uruguayos. Entonces, ese es el punto de partida. ¿Y cuánto es el número del BPS? O sea, ¿cuánto cuesta la seguridad social en Uruguay?
por año, por mes? No sé cómo lo tiene A ver, calculado. lo que pasa es que los números son números tan grandes que decirlo Sí. no tiene ningún sentido. Cuesta un 10% del PBI, casi un 10% del PBI. De lo que el Uruguay produce, un 10% se nos va en seguridad social. ¿Por qué? Y vamos a no centrarnos en el gasto, que es muy importante, pero Uruguay tiene un sistema de seguridad social muy bueno. Uruguay tiene un sistema de seguridad social con una cobertura muy alta. Tiene el 96% de los mayores de 65 años tienen cobertura en Uruguay. Es un sistema que tiene una amplia cobertura. En la medida que tiene una amplia cobertura, enfrenta un problema que es la sustentabilidad. Porque los sistemas que tienen baja cobertura, su problema es aumentar la cobertura. En el caso uruguayo, en un sistema... Sí, esa buena cobertura hay que pagarla, digamos. Exacto, esa buena cobertura hay que pagarla. Nosotros tenemos países dentro del Mercosur que no tienen seguro de desempleo, que es una prestación de seguridad social, es una prestación de actividad. Digo, pues en definitiva, si quiere vamos uno más atrás, distingamos entre prestaciones de pasividades, ¿tá?, y prestaciones de actividad. La seguridad social se compone en una pata con prestaciones de actividad. El seguro de enfermedad es una prestación de seguridad social. La sociedad ha creado una estructura donde al trabajador enfermo se lo asiste mediante un subsidio de enfermedad y eso es una prestación de seguridad social. El seguro de desempleo es una prestación de seguridad social. En definitiva, como le decía al comienzo, hay países que eso no lo tienen. Entonces, si uno mira la media de América, la informalidad es del 50%. Más o menos la media en América es que el sector informal ocupa un 50% y el sector formal ocupa otro tanto. Y en Uruguay la informalidad es 20%. En Uruguay la informalidad es un 20% y tenemos aparte una particularidad que nos convierte en un caso casi que único, por lo menos en América, que es que el Uruguay de la pospandemia tiene 4 puntos o 5 puntos menos de informalidad que el Uruguay de la prepandemia, ¿no? Yo vengo ahora de una actividad donde recibimos un premio a nivel internacional y uno ve que el caso uruguayo llama la atención, porque en definitiva la pregunta es ¿por qué tienen menos informalidad al terminar la pandemia que antes, cuando el fenómeno en el mundo es al revés? ¿Por eso recibió el premio el BPS, me dice? El BPS recibió 2 premios, uno por el nuevo sistema de certificaciones laborales. Ajá. Las certificaciones médicas son. Las certificaciones médicas. Ahora después le voy a preguntar. Y otro por el sistema de biometría y geolocalización para la fe de vida en el exterior. Fueron se realizó el Foro de las Américas de la Organización Internacional de la Seguridad Social y recibimos 2 menciones especiales a las buenas Son prácticas. 2 temas que lo tengo anotado para preguntarle Bueno, también lo más charlamos. adelante. No, porque primero, siguiendo el hilo de la conversación también, todo muy lindo, pero puede venirse un plebiscito ahora para reformar la Constitución. Hay una ley vigente de la Seguridad Social, muy nueva. Y ¿qué pasa? Si llega a ganar el plebiscito hay que dar todo marcha atrás de nuevo, porque ya hay cosas implementadas además. ¿Cómo la ven ustedes desde el BPS? A mí la posibilidad de que exista un plebiscito me parece una gran irresponsabilidad. Así como está planteado y en lo que se ha conocido, los promotores del plebiscito plantean volver al Uruguay del 1995. Claro, cuando no estaban las AFAPs. Digamos. Cuando no había, a ver, o sea, si en Las el AFAPs 95, son del 96. pero en el 95 teníamos un problema de seguridad social y por eso se hizo una reforma, Sí, que sí. del 96 para acá ha existido y está vigente. Ahora se propone volver al sistema anterior. Y eso conlleva una serie de dificultades. A ver, un sistema de seguridad social básicamente tiene 3 patas. Tiene lo que hablábamos recién, la cobertura, tiene la financiación y tiene cobertura, financiación y la edad, ¿verdad? En definitiva, y el aspecto demográfico. Se plantea dejar una de las patas en la Constitución, la edad, congelar una de las En 60 años. En 60 años, llevarlo para atrás y congelarlo en 60 años. ¿Qué pasa con las otras? ¿Qué pasa con la tasa de reemplazo y lo que recibimos? ¿Y qué pasa con la financiación? Sí. Porque en definitiva, si yo congelo uno, necesariamente la demografía, que no tiene que ver con la ley, sino con la realidad de las sociedades, y que en Uruguay nos demuestra que el único sector que crece es los mayores de 65 años, nos va a llevar a un lugar muy dificultoso, porque una de las patas de la ecuación está rígida en la Constitución. ¿Qué vamos a hacer? ¿Aumentar los aportes a la seguridad social o aumentar los impuestos? Déjeme decirle esto para redondear el punto. Las estimaciones
a priori que estamos haciendo, estamos recién analizando un poco esta propuesta y viendo con los números, nos dan que aparte de un incremento muy importante en el déficit, sin duda una incidencia en el déficit del Estado uruguayo y una incidencia en el PBI, si lo estimáramos en términos de IVA, al 2050 tal vez eso implicaría financiar este modelo que se propone, tal vez 11, 10 puntos más de IVA. Perdón, a ver, si entendí bien. Si gana el plebiscito con estos cambios que se quieren hacer, habría que poner 11 puntos más de IVA. Si lo financiáramos con IVA. A los 7 puntos que se están poniendo hoy, me estás diciendo. A ver, porque sí, a los 22. A los 22, 22 tenemos hoy, pero 7 va ya para 7, el BPS. Habría que agregarle 11 puntos más. Ahí está. ¿Por qué? A ver, hay 20.000 millones de dólares que son de los uruguayos en cuentas individuales. Usted tiene una cuenta a su nombre que tiene dinero. En las AFAPs. En las AFAP. Sí. Esas cuentas suman unos 20.000 millones de dólares. Se propone que ese dinero salga de su cuenta y vaya a una cuenta común. Vaya a un fideicomiso, es la idea. Que lo administraría, no sé, el BPS, no sé. Pero que es una cuenta común, deja de ser suyo. Sí. Su plata desaparece de su cuenta. Se junta con la mía, con la de todos los que están en este estudio, todos en una misma bolsa. Van al sistema de reparto nuevamente. O sea que lo que usted ahorró desaparece. Bueno, pero supongo que se va a respetar que si usted ahorró en la SAFAP 10 pesos, esos 10 pesos usted los va a tener en el fideicomiso, yo ahorré 8, van a estar en el fideicomiso. No, pero usted no va a tener una cuenta individualizada en el fideicomiso. El fideicomiso va a tener la plata de todo, va a tener los 20.000 millones. Porque se prohíbe el ahorro individual. Expresamente, a texto expreso. Sí, se derogan las AFAP. Déjeme... Pero más que derogarse las AFAP, se prohíbe el ahorro en cualquier forma, individual. No solo de la AFAP por el tema del lucro que se dice. Se prohíbe también que el BPS tuviera una cuenta de ahorro individual. Para seguir en este tema, quien está explicando la papeleta, que ya el PIT-CNT decidió cuál es el texto, la semana que viene se empiezan a juntar las firmas, que son unos cuantos miles que hay que juntar, 10% del padrón electoral. Karina Sosa es la dirigente de la Asociación de los Trabajadores de la Seguridad Social, que explica los puntos que quieren llevar para reformar la Constitución. Mire. A la persona hay que preguntarle si quiere tener la libertad de poder elegir de retirarse a los 60 años o tener que seguir 5 años más a pesar de cobrar un 10% menos de jubilación. Se le pregunta también si está de acuerdo con que haya personas que en este país cobran jubilaciones por debajo de lo que es considerado la línea de la pobreza, que son unos 19.000 pesos, y nosotros lo que queremos es llevarlo a 21.107, que es el salario mínimo nacional. Y también se le pregunta si está de acuerdo con que los bancos lucren con el dinero de los trabajadores, a pesar de que los trabajadores en definitiva no reciben el rédito necesario como para poder subvenir en la última etapa de sus vidas. No vamos a aceptar que se nos acuse ni de ladrones, ni de confiscarle a nadie nada, ni que de los sindicatos queremos hacernos con el dinero de los trabajadores, porque justamente si leyeran la papeleta y si hicieran su trabajo como deben hacerlo, sabrían que en ella está consignado, por ejemplo, garantizar que el dinero de la gente vuelva en formato fideicomiso y que eso esté reservado para una persona pública y bueno, con los controles debidos del Banco de Previsión Social. 2 preguntas más tengo sobre este tema. Si se aprueba, al final hay que juntar firmas, todos los ciudadanos iremos a votar. Si se llega a aprobar, ¿usted cree que puede venir una danada de juicios, digamos? Porque por estas cosas que usted está contando, por ejemplo, yo tengo la plata ahora en una FAP, me la llevan para otro lado, que queda en una nebulosa al final, dice usted. ¿Puede haber juicios? ¿Cómo cree que se va a resolver esto? Yo creo que hay problemas mucho más grandes que los eventuales juicios. Creo que puede haber juicios porque en definitiva hay gente que va a perder. Hay gente que en el régimen que tiene hoy espera cobrar más que si lo vuelven al sistema de reparto. Y en definitiva, si usted estuvo en su cuenta ahorrando con un horizonte de jubilación, que se lo sacan a una plata que, insisto, es suya. No es una plata de una bolsa común. Usted la generó con su aporte. Pregunto, esos 20.000, a ver, se plantea llevar las jubilaciones al sueldo nominal mínimo. Primera contradicción, vamos a tener un trabajador que va a ganar menos que un jubilado, porque el trabajador va a ganar un sueldo líquido y el jubilado el nominal. O sea que en definitiva, a igualdad de sueldo mínimo, el trabajador va a ganar un líquido y el jubilado un nominal. Si una persona tiene 2 jubilaciones, va a cobrar 2 jubilaciones mínimas. ¿Tá? Eso en las estimaciones iniciales, llevar el stock a
a los mínimos unas 400.000 personas que habría que, entre pensiones de vejez, pensión de invalidez, jubilaciones, serían unos 1.200 millones de dólares por año. Esa es la estimación de ese costo. Lo que traemos son 20.000 millones. Y irresponsablemente se dice, con esa plata pagamos. Esto es, lo que pagamos es mucho más de lo que recibimos, porque así funciona la seguridad social. Entonces, a 1.200 millones y nada más, los 20.000 millones, solamente con subir el mínimo, se me terminan en 20 años. En 20 años. Pero en realidad se van a terminar antes, porque yo aparte tengo un stock de jubilaciones mayor cada año. Y si usted mira la papeleta, que no dice eso que dice la dirigente, sino que dice cosas mucho más concretas, dice que el fideicomiso es hasta que se extinga. O sea que está pensado en el origen que deje de existir, es gastarlo. Vamos a pagar hasta que deje de existir. Y cuando deje de existir, dentro de 10, 15 años, ¿qué vamos a hacer? Los empresarios no debieron, era una de las críticas que hacía el Frente Amplio de esta reforma, ¿no? Que había como un desbalance entre lo que pagaban los trabajadores, con respecto a los aportes de los empresarios. ¿No habría que haber ahí metido cuchara también? Ese desbalance se generó durante los gobiernos del Frente Amplio. La actual forma de cotización surge de modificaciones realizadas durante la gestión de los gobiernos anteriores. A ver, nadie de las personas que decían que había que aportar más dijeron quién debía aportar más. La verdad es que ¿quién indica? En Uruguay el 90%, el 75%, 80% de las empresas son pequeñas y medianas empresas. Esa es la realidad. No, el senador Vergara estuvo aquí, sentado donde usted está ahora, y decía que el sector rural, por ejemplo, puede aportar más. Bien, yo estuve en comisión un par de veces, más de una, también con el senador Vergara. Bien, el sector rural tiene un tratamiento diferencial, tiene otro tipo de tratamiento porque se ha ido a un tipo de aportación finalista. ¿Cuál sería el criterio? Manejar que el sector rural fuera al régimen general de industria y comercio. Bueno, ha habido una definición, el sector rural es un sector que en un momento va a haber que analizarlo como sector. O sea, para buscar si la forma de aportación prevista actualmente, donde se parte de la base de una producción de hectáreas carne, tiene sentido en una producción rural que es mucho más diversa ahora. En definitiva, rural hoy tiene otros componentes, tiene agricultura, tiene forestación, hay un montón de componentes que habría que analizarlo. Ahora, vamos de vuelta. Déjeme por un segundo el sector rural, que es un sector puntual. En el resto, ¿les parece a los que nos están escuchando que la tasa de aportación en Uruguay es baja, es media o es alta? La tasa uruguaya tiende a ser alta. Nosotros aportamos bastante. Alcanza con cualquiera que nos esté mirando, diga cuánto, o cualquier empresario que diga lo que aporta por Banco de Previsión Social, o cualquier trabajador, cuánto es lo que en definitiva se le va por concepto de, bueno, y también de IRPF, que a todo el mundo le duele mucho en su bolsillo. Entonces, yo no escuché en comisión una propuesta, en el debate parlamentario, las veces que concurrimos, no escuché una propuesta que dijera hay que aumentar la tasa de esta gente. Naturalmente, porque la parte del aumento de la tasa tiene una contradicción en sí misma, que es, si la tasa es muy alta yo tiendo a la evasión, tiendo a la informalidad, tiendo a irme. Si me negocio... Una época... Está medido eso con los impuestos. Llega un momento que los impuestos se ponen tan altos que la curva se inclina hacia el otro lado, se deja de pagar. Es 100% así. Es exactamente así. Cabrera, hubo algunos cambios de esta reforma que está vigente, que se discutió con un grupo de expertos durante un par de años, que ya entró en vigencia, algunos cambios en agosto era, ¿no? Lo de poder jubilarse y poder trabajar, por ejemplo, eso ya está vigente. Sí, está vigente. ¿Ya hay unos cuantos que se prendieron de ese beneficio o no? Mire, aproximadamente dependientes, o sea, personas que eran jubilados, que habían sido dependientes y que están volviendo a trabajar, estamos en un número cercano a 400 personas. No dependientes, o sea... unipersonales o pequeños empresarios que habían cerrado y que ahora vuelven a entrar, es un número creo que cercano a la mitad, no llega a 200. Yo creo que el número no dice es poco, es mucho, no tiene importancia. Yo creo que la importancia está, en todo caso, que hay 400 personas que encontraron en la formalidad un camino
para mejorar su situación o hacer algo que querían. Porque esto es un tema también interesante. Toda esta conciliación entre jubilación y trabajo tiende a dar un derecho, que la gente lo toma o no lo toma, naturalmente. El asunto es que yo llego a los 60 años, me puedo jubilar, ¿verdad? Y ahí recibo, obviamente, la jubilación, pero puedo seguir trabajando de otra cosa, Va a trabajar, a ver, hay distintas variantes. Una sería, estoy jubilado, vuelvo a trabajar. Sí. ¿Ah? Partamos la base de estoy jubilado por jubilaciones comunes. Si yo me jubilé por incapacidad, naturalmente no puedo volver a trabajar, porque la condición de mi jubilación fue que yo era incapaz. ¿Ah? O sea, si yo tenía bonificación, en fin, hay algunas limitaciones, pero el gran régimen general, la persona que se jubiló por haber alcanzado las condiciones para jubilarse, esa persona puede volver a trabajar. Va a seguir cobrando su jubilación y va a incorporarse en un contrato de trabajo común y corriente. Va a cobrar licencia, salario vacacional, aguinaldo, despido. No va a cobrar, lo único que no va a cobrar es seguro de desempleo si se queda sin trabajo. ¿Por qué? Porque es una prestación de actividad, como hablábamos al comienzo, claro, que ya en el caso de esa persona está cubierta por la jubilación. Bien. Ese es uno de los esquemas posibles. El segundo esquema posible es, soy una persona activa, estoy trabajando hoy y tengo dos casos. Tengo un trabajo o tengo muchos trabajos. Una posibilidad sería, caso típico de los periodistas, múltiple empleo, tengo ya los requisitos para poder acceder a una jubilación y entonces opto por jubilarme de uno de mis trabajos. Y sigo en el otro. Y sigo con los otros. Bien. ¿Tá? Entonces, que eso es un tema que lo he charlado con colegas de ustedes, en definitiva, es bastante común. Digo, incluso en muchos de estos casos a veces se da las dos condiciones, de tener una empresa unipersonal y hacer trabajos por facturación y otros trabajos que se hacen en régimen de dependencia. En definitiva, hay un juego doble que se puede utilizar. En ese caso, entonces, tendríamos una persona que podría, en un caso de múltiple empleo, jubilarse y seguir trabajando de lo que sabe hacer. Porque la contradicción que tenía esto era que si uno se jubilaba de industria y comercio no podía volver a trabajar en industria y comercio. O doméstico o rural, que son las tres áreas de esta actividad. Eso se corrigió y ahora sí se puede. Eso sí se puede, porque si no uno le pedía a la persona que dejara de ser periodista para ser militar, sí, claro, para empezar una carrera universitaria. No tenía sentido esa limitación. La otra posibilidad es una persona que esté trabajando y que quiera jubilarse parcialmente, que ya existía, pero que se mejoró en su estructuración y que va a permitir que una persona hasta de un 50 a un 30% pueda reducir su trabajo. Eso, a mi juicio, también va a ser una cosa interesante porque me parece que va a permitir la continuidad de las personas en el trabajo. Un veterano yéndose de manera gradual y un joven entrando y aprendiendo. También, yo me gusta ponerlos a ustedes de ejemplo. A mí me decía, bueno, un ayudante de cámara. O sea, una persona que en realidad nunca manejó la cámara, podría empezar a salir con un cámara viejo y empezar a aprender el oficio, mientras el otro está trabajando medio horario y uno empieza a trabajar medio horario. A mí me parece que todos estos esquemas, que han sido los que más han tenido atención de la población. Sí, porque una de las críticas que se hacía era que si yo sigo trabajando a determinada edad, o sea, más de 60... los jóvenes nunca ingresan al mercado laboral, pero eso después quedó como demostrado que no era tan así tampoco. Cada vez que, si uno mira, es importante ver lo que pasaba antes, y siempre el mercado laboral se mantiene. Los trabajos se transforman sin que nos demos cuenta. Cabrera, me quedan 3 minutitos, pero quería preguntarle un par de temas, y unos que ya los mencionó. Las certificaciones médicas, hubo cambios allí, ustedes implementaron algunos cambios. Pero la pregunta era, ¿había abusos? Los números eran que había certificaciones médicas a nivel importante, digamos. A ver, de vuelta, el subsidio por enfermedad, que es el problema, está muy bien que el trabajador cuando está enfermo reciba un subsidio, está perfecto. ¿Tá? Lo que no está bien es que una persona que no esté enferma, por la complacencia de un diagnóstico que no es adecuado, reciba un subsidio por enfermedad. Bien. Como uno parte de la base de un informe médico, no puede saber con certeza cuál es complaciente y cuál es acertado. Y todos conocíamos casos de personas que decían, che, fulano en tal lado, hace no sé cuánto que no trabaja
todo el resto tenemos que hacerle el trabajo de él, etcétera, etcétera. Lo que hicimos fue cambiar el paradigma de este enfoque y en vez de ir al caso individual, a perseguir casos individuales, se estableció una vinculación entre el sistema de certificaciones médicas y la historia clínica laboral electrónica. Y se designó al Banco de Previsión Social como auditor. A partir de ahora, cuando las personas se van a certificar, el médico está online con el Banco de Previsión Social y el banco le informa, le da contexto al médico certificador y le informa el historial de certificaciones de esa persona, para que la persona conozca quién tiene enfrente y qué particularidades tiene, y además le indica el tiempo estimado de recuperación a juicio de los técnicos del banco. O sea, esa enfermedad, a nuestro juicio, tiene tantos días de recuperación. Y el médico con su firma puede aceptarlo o cambiarlo. O modificarlo. Pero con su firma. Pero y ahora que está vigente esto, ¿bajó el número de certificaciones a lo que era antes, por ejemplo? El sistema empezó en diciembre y todavía no está incorporado 100% porque cada uno de los prestadores tiene distintas realidades. Estamos en una carga del 50%. Es temprano todavía, vamos a esperar hasta llegar, nuestra intención es llegar a fin de año con un número más cercano al 80 o 90% y ahí empezar a auditar, porque lo que todavía no estamos haciendo cuando tenemos la carga es auditar. Cuando nosotros carguemos el sistema, nosotros vamos a empezar a hacer inteligencia de negocio, vamos a empezar a saber que la media de determinada patología es tal y que sin embargo hay un prestador o hay un profesional que se desvía de la media. Entonces vamos a ir a analizar con certeza, decir, bueno, a ver, explíquenos este prestador o explíquenos este profesional por qué usted tiene números tan diferentes a los del resto de los profesionales, que por supuesto puede tener una explicación. Digo, no estoy partiendo de la base de que todo lo que se salga del estándar va a ser incorrecto, pero nos va a dar una precisión que hoy no teníamos porque vamos a conocer quién certifica. Antes, y cortito, nosotros recibíamos todas las certificaciones con una misma firma, la del director técnico del prestador. Entonces yo no sé qué había dentro de eso. Entonces creo que es un camino correcto, es por el que recibimos este reconocimiento internacional, que nos va a permitir seguramente el año que viene mejorar. ¿Y el sistema biométrico que también los premiaron, me estaba diciendo? Bueno, ese es un sistema muy interesante para nosotros. ¿Está funcionando para los uruguayos que viven o que están en el exterior para poder cobrar su jubilación, digamos? El Banco de Previsión Social paga pasividades en 34 países del mundo. Paga en Afganistán y paga en Yemen. Hay uruguayos cobrando su jubilación en 34 países del mundo. Hasta ahora esas personas debían ir a un consulado cercano cada 6 meses a acreditar que estaban vivos. A partir de ahora, con una terminal, un teléfono, una computadora, un notebook, se sacan una foto, esa foto está geolocalizada. Antes empadronaron y empadronaron. O sea, le dice que está en Yemen y que está vivo, las dos cosas, y que esa persona corresponde con ese documento de identidad. Ahí está. Reconocemos algunos documentos de identidad de otros sistemas, como puede ser el argentino o el español, pero sobre todo nos permite de una manera muy ágil, mes a mes, saber que si lo que estamos pagando efectivamente se corresponde. En 10 segundos, estaba el adelanto para los jubilados de 3%, se dio un adelanto de 3%, después todos los jubilados estaban reclamando, íbamos a poner a la dirigente de ONASPO, pero no nos da el tiempo, pero estaban reclamando que en vez de un adelanto fuera como un aumento, para ir recuperando un poco la jubilación. ¿Hay chance de eso? No, ya se dio, fue un adelanto a cuenta, se va a hacer el reajuste en enero provisorio y en febrero definitivo, como se hace siempre, y seguramente... Descontándose adelanto, digamos. Descontándose adelanto. O sea, no es devolviendo lo que ya recibieron, sino simplemente haciendo la diferencia entre el ajuste indicado por la Constitución y el 3% que ya se dio. Cabrera, gracias por haber venido hoy a Canal 5. Un gusto, encantado de estar con ustedes. Clarísimas las explicaciones, además que no son fáciles a veces para los que no estamos tan día a día en esto. El desafío es tratar de que se pueda entender lo que uno dice. Amigos, el presidente del Banco de Previsión Social estuvo aquí con nosotros. Espero que les haya gustado, que les haya servido esta entrevista. Que pasen bien, buenas noches. Gracias.